Buenos días, bienvenidos a este vídeo, en este caso el primer vídeo que hago de este tipo, en el que voy a intentar explicar algunas cosas sobre temperatura de color, grados Kelvin y escala Mirred. Hace un tiempo me encontré con la típica situación en la que quieres grabar algo donde vas a mezclar fuentes con temperatura de color de tungsteno, es decir, de 3200, con otras de temperatura de color día, es decir, 5600. Y quería poner en cámara una temperatura intermedia para que ninguna de las dos se quedara neutra, muy cálida o muy fría. Para hacer esto normalmente se pone en cámara una temperatura de 4300 Kelvin, que se ha convertido en una especie de estándar no escrito. De hecho, yo he llegado a escuchar estando de rodaje, vamos a hacer un 4300 en cámara. Pero a mí este número me sonaba un poco raro como para ser la temperatura de color intermedia entre las dos. Ahora explicaré por qué y decidí hacer unos cálculos por mi cuenta. Igual algunos pensáis que la cosa es bastante simple y basta con hacer la media aritmética entre 3200 Kelvin y 5600 Kelvin. Bien, si hacemos esto, es decir, sumamos estos dos numeritos, estos dos valores y dividimos entre 2, el resultado que nos da son 4400 Kelvin. ¿Quiere decir esto que 4400 Kelvin es la temperatura de color intermedia entre tungsteno y día en vez de 4300? No, no lo es. Este cálculo está mal hecho ya que estamos asumiendo que la escala Kelvin es lineal cuando no lo es. Es decir, la diferencia de temperatura de color que hay entre 3200 y 3300 no es la misma que hay, por ejemplo, entre 5600 y 5700. Si a una fuente de 3200 Kelvin le ponemos un filtro CTB Full, esta pasará a tener una temperatura de 5600 Kelvin. Es decir, hay un cambio de 2400 Kelvin. Pero si le ponemos este mismo filtro CTB Full a una fuente de 5600 Kelvin, esta no aumenta 2400 Kelvin de temperatura hasta llegar a los 8000, porque insisto en que la escala Kelvin no es lineal. Al final del vídeo explicaré por qué. ¿Cómo podemos calcular entonces diferencias de temperatura de color? Pues bien, aquí es donde aparecen los valores Mirred, que son las siglas de microreciprocal Tigris, y es una medida de temperatura de color que sí funciona con una escala lineal. Si queréis ampliar información, es muy fácil encontrar información sobre los valores Mirred en internet o en cualquier libro. Para pasar a Mirred hay que dividir 1.000.000 entre el valor Kelvin. En nuestro caso dividimos 1.000.000 entre 3200 Kelvin, que nos da 312,5, y 1.000.000 entre 5600 Kelvin, que nos da 178,6 Mirred, redondeando un poco. Ahora que tenemos nuestros dos valores Mirred, ya podemos ahora sí hacer la media aritmética. Sumamos los dos valores, dividimos entre 2 y nos da 245,55 Mirred. Ahora solo falta pasar este número de vuelta a grados Kelvin, hacemos el cálculo a la inversa y nos da que la temperatura intermedia entre tungsteno y día es de 4072,5 Kelvin, aunque la mayoría de cámaras no nos deja ajustar con tanta precisión la temperatura de color, así que lo más cercano que podemos poner son en algunos casos 4050 Kelvin o en la mayoría 4100, que es lo que he puesto en cámara ahora mismo y la temperatura que tiene también el foco que me está alumbrando ahora mismo. Os dejo aquí este cuadro en el que se ve bastante bien cómo funcionan los cambios de temperatura de color en Mirred y Kelvin. Y para acabar os explico de dónde viene la escala Kelvin. La inventó Lord Kelvin, de ahí viene su nombre, y hace referencia al color que tendría un cuerpo negro, o radiador de Planck, como también se le llama, es decir, una sustancia hipotética que absorbe toda la luz que recibe sin reflejar ninguna, es decir, no tendría color, más allá del que él mismo emite, cuando se calienta a unos grados Kelvin de temperatura, no de temperatura de color determinado. Mejor explicado por Fernando Jover Ruiz, Lord Kelvin descubrió de esta manera un sistema que podría ser útil para clasificar los tipos de luz según su distribución espectral, comparando simplemente una luz con un cuerpo incandescente. Si nosotros calentamos este cuerpo a una temperatura a la cual adquiera un color idéntico al de la luz que queremos identificar, podremos designar esta luz por medio de la temperatura que ha alcanzado este cuerpo. Y este es el motivo por el cual la escala Kelvin no es lineal, porque viene de la respuesta de un cuerpo ante el calor que no tiene por qué ser lineal. Y aquí acaba el vídeo, a falta de admitir que todo lo que he explicado es casi inútil en la práctica, por varios motivos. En primer lugar, porque apenas vamos a notar la diferencia entre poner 200 grados Kelvin arriba o abajo en cámara, y que además es algo que se puede cambiar de manera súper fácil en la sala de color, además de que
La elección de la temperatura de color no debería basarse en un cálculo matemático, como los que hemos hecho en este vídeo, sino más bien en una elección personal, una preferencia personal de si queremos una fuente o la imagen en general más cálida o más fría. Además, con la llegada de los LED bicolor cada vez más presentes, la escala Kelvin prácticamente ya no se usa. Aún así, espero que os haya resultado interesante el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Podéis dejarme en los comentarios si tenéis alguna duda, si me he equivocado en algo. Y si os ha gustado podéis darle like también, pero por favor si no os ha gustado no le deis like porque me sentiría engañado.